Hola, mi nombre es Ángela Geraldine Capelín Pereira, yo soy del sexto de Dual y este es mi reportaje. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para el éxito como la felicidad no se puede perseguir, debe sobrevenir y solo lo hace como el efecto colateral involuntario de la dedicación personal de uno a una causa más grande que uno mismo, o como el subproducto de la entrega de uno a una persona que no sea uno mismo. Viktor Frankl. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la razón de ser y la finalidad o propósito de la vida y de la existencia humana? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra función en la vida? ¿Todo acaba tras la muerte? ¿Es esto todo lo que hay? Una vida incierta y breve, salpicada de dolores y alegrías, y más aún de momentos anódinos en medio de dos oscuridades eternas. ¿Cuál es el sentido o el valor del sufrimiento? ¿Existe un objetivo último que pueda dar sentido a nuestras luchas y dolores y dirección a nuestros anhelos y a nuestra acción? La búsqueda de un sentido quizá haya sido la indagación más apasionada del género humano, una búsqueda que ha constituido el aliento de incontables religiones y filosofías. Estas últimas, en todas las épocas y culturas, han buscado dar respuesta a preguntas, como las anteriormente formuladas, o al menos indagar en si es posible alcanzar tales respuestas. Es decir, en que si se trata de preguntas con sentido o solo modos de hablar sin referente real. Esas preguntas, como la propia filosofía, conciernen a todo ser humano en cuanto tal, aunque solo unos pocos procedan a una elaboración de esta consciente y rigurosa. Dicho de otro modo, no es posible eludir dichas preguntas como no es posible escapar de la filosofía. No se ha preguntado por el sentido de la vida únicamente allí, donde la instalación a problemática y a crítica del individuo en un determinado contexto sociocultural con asunciones filosóficas y o religiosas muy nítidas y unívocas le ha proporcionado respuestas vicarias que han aplacado su propia indagación. El sentido de la vida es un apego, a lo que decía el psiquiatra Viktor Frankl, quien llamó su libro El hombre en busca del sentido. Desde un punto de vista, se trata de encintar un rumbo hacia dónde llevar nuestra vida. En la vida, todo el ser humano fracasa, incluso para sus momentos difíciles, en los que creemos que nuestra vida ahí acabará. Cuando para el ser humano debería ser una experiencia más y tomar vuelo a seguir luchando por la vida. Se trata nada más y nada menos de seguir apenas de las dificultades, obstáculos y que nos sirvan de lecciones los tropiezos. Y digamos que la vida es buena, solo es cuestión de llevarla por un buen camino. Es decir, centrarla si sientes que tu vida no va por un buen camino y valorarla. Eso considero que es el sentido de la vida. Ya, si nos vamos por otro lado, el cual sería el sentido, sería el vivirla y llenarla de experiencias porque somos como esponjas, aprendemos y si fracasamos debemos intentarlo nuevamente hasta lograrlo. Sobre todo, vivirla por uno mismo y no por lo que los demás vean por nosotros. Porque nada sirve, somos únicos, nadie se compara con nosotros, no existen dos como nosotros en el mismo mundo. Existen varias teorías sobre el sentido de la vida. Considero que esto depende de cada persona, depende de cada ser humano, porque existen diferentes sentimientos y diferentes pensamientos de lo que queremos en nuestra vida, y por ello no podemos generalizar el sentimiento, ya que cada individuo lo interpreta de diferente manera. Generalizar el sentimiento es cortar las alas de los demás y volver todo monótono, porque así como una persona puede encontrar el sentido de la vida en el estudio, y querer ser un profesionista en su carrera, hay otros que querrán ser futbolistas de talla mayor, lo que nos lleva a pensar que cada persona ve de manera diferente la vida y sobre todo que cada una la vive de una forma diferente. La pregunta por el sentido de la vida suele ser considerada como la pregunta más profunda de la filosofía, mundana o académicamente. Incluso se llega a definir el nombre como el ser capaz de interrogar por el sentido del ser, de su existencia, de su vida, así Heidegger. La pregunta suele formularse de este modo: ¿cuál es el sentido de la vida? No faltan respuestas religiosas, morales y políticas. La vida es la ejecución de una comedia o una tragedia escrita por un idiota. Pero tampoco faltan quienes no encuentran satisfactorias tales respuestas y llegan a dudar de la consistencia de las preguntas. ¿Acaso tiene la vida un sentido? ¿No es la vida un sinsentido, incluso un contrasentido,
puesto que acaba indefectiblemente con la muerte, cuestiones que piden tratamientos diferentes que, sin embargo, cuando sean verdaderamente filosóficos, no podrán considerarse como discurrieran en planos incomunicables, puesto que cada uno de ellos tendrá que vincularse, aunque sea polémicamente con los demás, a fin de controlar la estructura de los campos respectivos, medir los propios argumentos y poder fijar sobre su alcance. Nosotros conocemos aquí una exposición esquemática del asunto desde la perspectiva del materialismo filosófico. Muchas veces cuando pasamos por una crisis existencial, nos preguntamos cuál es el verdadero sentido de la vida. Entonces nos centramos en que encontrarle un sentido a la vida requiere coraje, valentía y una dosis muy alta de fe y confianza. Sin esos ingredientes, a pesar de estar insatisfechos, seguiremos llevando una vida insípida y cada año que pase será un año perdido. Encontrarle un sentido a nuestra vida, un propósito, una misión, es el fin último y más elevado del ser humano. Y no lo digo yo, sino los grandes sabios a todos los tiempos, los grandes religiones y autores de referencia como Viktor Frankl, que sobrevivió al Holocausto, encontrando en él el más profundo dolor, un sentimiento a su propia vida. Y es que encontrar nuestra misión es vital para que cuando toque el momento de abandonar este mundo no lamentemos que no hemos vivido de verdad, sino solo a medias. El ser humano no tiene la obligación de definir el sentido de la vida en términos universales. Cada uno de nosotros lo haremos a nuestra manera, partiendo de nosotros mismos, desde nuestro potencial y experiencias, descubriéndonos en nuestro día a día. Es más, el sentido de la vida no solo difiere de una persona y otra, sino que nosotros mismos tendremos un propósito vital en cada etapa de nuestra existencia. Lo importante es que cada objetivo nos confiera satisfacción y aliento para levantarnos por las mañanas y luchar por aquello que deseamos. A veces la vida no es justa. En ocasiones nos esforzamos hasta la extenuación, invertimos tiempo, energía, emociones y un pedazo de nuestro propio corazón. Mas sin embargo, el destino nos trae irónico y todo esfuerzo, todo sueño queda desintegrado. Venirse abajo en estos casos es más que lógico y comprensible. Ahora bien, cuando esto ocurra, tenemos dos opciones. La primera, asumir que podemos cambiar lo que no nos ocurre, que somos prisioneros de las circunstancias y que no hay más que hacer. La segunda opción, y que es la más recomendable, es aceptar que efectivamente no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido, pero sí podemos cambiar nuestra actitud a dichas circunstancias. El sentido de la vida no se pregunta, sin embargo se siente. Todas las respuestas ante nuestras dudas vitales no están en el exterior. Los libros no nos explicarán cuál es nuestro propio sentido de la vida, ni tampoco nuestra familia o amigos. ¿Tienen derecho alguno a dictarnos nuestros propósitos? En realidad, todas nuestras necesidades, pasiones y objetivos existenciales están en nuestro interior, y lo que es más interesante aún, irán cambiando con el tiempo a medida que maduremos, que crezcamos como seres humanos. Así, nada es tan importante como asumir nuestra propia libertad y responsabilidad personal para definir nuestras metas. Esas queremos nuestras aún en las peores circunstancias, como explicaba el propio Viktor Frankl. Cada día y en cada momento tenemos la oportunidad de tomar una decisión que determinará si quedar sujetos a las propias circunstancias, como un juguete en manos del destino, o actuar con auténtica dignidad escuchando a nuestro verdadero yo. Una frase muy célebre de él es: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Viktor Frankl. Del sentido de la vida, escrito por el filósofo Jean Grundin en 1993 y traducido al español en 2005 por Jorge Dávila, es un texto de airada controversia. Por un lado, desmiente el entendido de que la filosofía debe volcarse a explicar y abordar problemas relativos con la ciencia. Por el otro lado, discute la existencia de la hermenéutica al llevar a un espectro metafísico el sentido de la existencia y alejarlo un poco del sinsentido y de la finitud, aspectos fundamentados por Nietzsche y Heidegger, respectivamente, a modo de bases insuperables de la vida y de la existencia. Resulta embarazoso mostrar una certeza la dirección que toma este libro, pues el seguir un espíritu fenomenológico intenta reconstruir desde una posición libre de prejuicios cómo es que se cuestiona por el sentido, Grundin recurriendo al antiguo modo de acceso de Heidegger. No encuentra otro origen del preguntar acerca del sentido que el hombre mismo.
dice: el hombre es el único ser que se interroga de manera tan radical sobre el sentido de su existencia. Si se plantea la pregunta por el sentido de la vida, es porque tiene conciencia de la infinitud de su existencia en el tiempo. Aquí encontramos el arranque de su pensar, reconstruyendo el sitio desde donde la filosofía, a través de la figura más cercana al hombre, su finitud. Pero el estado en el que se encuentra la humanidad solo fungirá con un referente que después será superado por la consolidación de otro elemento, el bien, fachada que pulirá Grundy al final de su investigación. El sentido que está inmiscuido en un yo y que se ancla desde la finitud no puede estar regido por ella, según el autor, pues se llegaría a una especie de animalismo. La vida humana es gobernada por otro, por la convicción de que la esperanza de reconocimiento en la otredad nos invita al bien, a desdoblarnos en aquello que no somos, pero que sin duda se parece y que no deseamos herir. Se puede notar que la orientación tomada de la hermenéutica de Grundy está presidida por una ética muy semejante a la de Levinas, que busca la trascendencia en el alejamiento del yo respecto a los demás, evento regido por el compromiso y responsabilidad de él.